sé que todo lo extraño tenía una explicación. Ruidos, sombras, puertas que se cerraban solas. Siempre había una razón lógica, hasta que mi hermano desapareció. Y entonces entendí que hay cosas que existen aunque no queramos verlas. Una bruja me dijo que si contaba esto, mi alma no descansaría jamás. Sí, estos son 5 encuentros reales con brujas, contados por quienes vivieron para contarlo. La mayoría de estas personas jamás volvió a ser la misma. Y tú, que estás viendo esto ahora mismo, lo sentirás también. Dime en los comentarios desde dónde me estás viendo y si ya oscureció por allá, porque esto es mejor vivirlo en la oscuridad. Tras años de investigar testimonios en zonas rurales, comunidades cerradas y con archivos que nunca debieron salir a la luz, reuní las historias más inquietantes que he documentado. Pasé noches enteras editando estas grabaciones y relatos para ti. Ponte cómodo, apaga las luces, usa audífonos, porque la primera historia comienza en 5 segundos. Nunca he hablado de esto. No porque no quiera, sino porque no sé cómo ponerlo en palabras sin parecer un loco. Tenía 17 años cuando ocurrió y, desde entonces, cada noche en la que escucho el viento entre los árboles, mi cuerpo recuerda lo que mi mente intenta olvidar. Soy de un pequeño poblado en las faldas de la Sierra Negra. Crecí entre supersticiones, relatos de nahuales y brujas, cosas que la mayoría consideraría cuentos para asustar niños. Pero allá no eran cuentos, eran advertencias. Una de ellas: nunca camines solo después de medianoche por el monte, especialmente si oyes un silbido que cambia de dirección. Cuéntenme si en su pueblo también se habla del silbido que cambia de dirección, porque no creo ser el único que lo ha escuchado. La noche en que desobedecí esa advertencia fue la última vez que creí que todo tiene explicación. Era una madrugada de diciembre. Hacía frío y el aire olía a tierra mojada y a leña. Mi tío había sufrido un accidente y necesitaban que alguien bajara al pueblo a buscar ayuda. Yo me ofrecí. Tenía que tomar un atajo a través del monte, uno que todos evitaban por la noche. Pero yo era joven, terco y no creía en brujas. Al principio, el camino era tranquilo. Solo se escuchaban mis pasos sobre la hojarasca. Pero a los 20 minutos, algo cambió. El silencio se volvió demasiado denso. Ni grillos, ni lechuzas, ni el viento. Solo el crujir de algo más que pisaba donde yo no había pisado. Me detuve. El sonido se detuvo. Di 3 pasos. Algo dio 3 pasos detrás de mí. Volteé, con el corazón latiendo como tambor. No había nadie, solo árboles y neblina. Me mespivimos. Dije que era un animal, un venado tal vez. Seguí caminando más rápido. El sonido seguía detrás, no más cerca, no más lejos, imitando cada paso mío. Entonces lo escuché, un silbido, lejano, largo, como si alguien llamara o advirtiera. Recordé lo que decía mi abuela: si silba y lo escuchas cerca, está lejos. Si lo escuchas lejos, está detrás de ti. Corrí. El silbido se mantuvo constante, pero ahora sonaban risas entre los árboles. No eran risas normales. Eran como si una garganta humana tratara de imitar una carcajada sin entenderla del todo. Cada vez que volteaba, veía sombras entre los troncos, pero cuando enfocaba, no había nada. Llegué a un claro donde el camino desaparecía. Ahí estaba ella. Una mujer. Larga, delgada, como si la hubieran estirado.
Llevaba una bata blanca, pero su piel era ceniza. No tenía cejas y sus ojos no tenían iris. Eran totalmente blancos. Sonreía, pero no tenía labios. Solo una línea negra llena de dientes torcidos. Se me quedó viendo sin parpadear. Luego abrió la boca y el mismo silbido salió de ella, pero esta vez fue directo a mi cabeza, como si silbara dentro de mi mente. Caí de rodillas, gritando. Sentí que mi nariz sangraba y entonces vi a otras. Entre los árboles, 1, 2, 5, 9 figuras idénticas, todas observándome desde la oscuridad. Sus ojos brillaban levemente. Algunas colgaban de las ramas como murciélagos gigantes. Otras se deslizaban sobre la tierra como si no tuvieran piernas. Me desmayé. Desperté al amanecer, en el mismo claro, solo, con la ropa desgarrada, sin mochila y sin el encargo que debía llevar al pueblo. Me tomó 2 días regresar. Cuando volví, mi tío ya había muerto. Mi madre no me reconocía. Decía que mis ojos estaban diferentes. No volví a hablar de esa noche, hasta ahora. Pero lo peor de todo es que a veces, cuando estoy por dormir, escucho ese mismo silbido dentro de mi cabeza, como si ella me buscara para terminar lo que empezó. Pero eso no es nada comparado con lo que vivió una mujer en el bosque de Veracruz. Su historia es la siguiente. Cuando era niña, pensé que todo lo extraño tenía una explicación. Ruidos, sombras, puertas que se cerraban solas. Siempre había una razón lógica, hasta que mi hermano desapareció. Y entonces entendí que hay cosas que existen aunque no queramos verlas. Soy de Catemaco, un lugar hermoso y misterioso, rodeado de selvas espesas y tradiciones antiguas. Ahí, hablar de brujas no es tabú. Es parte de la vida diaria. Mi abuela decía que había brujas buenas y malas, pero que todas tenían un precio. Una de sus advertencias era clara. Nunca mires directo a los ojos de una mujer que no parpadea. Yo tenía 11 años. Mi hermano Sebastián, 7. Siempre jugábamos al escondite después de cenar. Vivíamos en una casa grande, herencia de mi abuelo, con un patio enorme y árboles de mango. Esa noche jugábamos como siempre. Sebastián dijo que se escondería en el árbol viejo, el que estaba cerca de la barda. Lo esperé 5 minutos. 10. Grité su nombre. Nada. Lo busqué en cada rincón. Mis padres comenzaron a ayudarme. Lo llamamos por todo el terreno. La búsqueda se convirtió en desesperación. Mi papá llamó a la policía. Mi mamá lloraba sin parar. Nadie lo encontraba. Esa noche no dormimos. Al amanecer una vecina llegó. Traía la cara blanca como cal. Dijo que había visto a una mujer extraña cerca del árbol viejo. Alta, delgada, con cabello larguísimo y trenzado con huesos de animales. La mujer estaba agachada, murmurando cosas en náhuatl y dibujando símbolos con sangre de gallina. Mi padre fue directo al árbol. Lo encontramos rodeado de esos símbolos. Había plumas, pedazos de carne y algo que jamás olvidaré. El zapato de Sebastián, colgado de una rama, como si alguien lo hubiera puesto ahí como advertencia. Los días pasaron. Nadie lo encontraba. La policía dio por cerrado el caso tras 2 semanas. Dijeron que tal vez fue secuestrado, pero nosotros sabíamos que no. Había algo más. Una noche, escuché que alguien me llamaba por la ventana. Era su voz. Era Sebastián. Corrí. Me asomé. Estaba allí, pero no era él. Los que tienen hermanos pequeños
¿Alguna vez dijeron haber visto a alguien que tú no viste? Déjenmelo en los comentarios. Su piel estaba pálida, sus ojos hundidos. Me dijo: Dani, ayúdame. Estoy frío. Tengo miedo. Pero detrás de él vi algo moverse. Una silueta negra, delgada, con los ojos brillando rojos. Y entonces lo entendí. Esa cosa lo estaba usando como un señuelo. Mi abuela entró en ese momento y me jaló hacia atrás. Tiró sal en la ventana y empezó a rezar. La figura se esfumó y Sebastián desapareció en la neblina. A la mañana siguiente, mi abuela nos contó que una bruja antigua, llamada Extakán, había sido desterrada de la región hacía 100 años. Decían que robaba niños para alimentar su juventud y que solo podía ser vista por miembros de su linaje. Mi abuela me miró y dijo: tú tienes su sangre, por eso te lo mostró. Desde entonces no volví a verlo. Pero cada tanto, en noches sin luna, escucho en la ventana esa voz. Ya no me llama. Solo repite una frase: no la mires a los ojos, no la mires. Una vez la ignoré. Abrí la cortina y ahí estaba. Una mujer altísima, con una sonrisa tan ancha que parecía dibujada con cuchillo. Sus ojos eran totalmente negros, pero en su centro un destello rojo latía como un corazón vivo. No parpadeaba, nunca parpadeaba. Me desmayé del miedo. Desperté con la nariz sangrando y marcas de uñas en mis piernas. Nadie me creyó, pero aún guardo la trenza de huesos que encontré bajo mi cama esa mañana. A veces creo que Sebastián sigue allí, en algún lugar del bosque, en algún rincón de otra dimensión, donde la bruja lo guarda, esperando que yo cruce la línea, para ir por mí también. Pero si crees que perder a un ser querido es lo peor que puede pasar, espera a conocer al hombre que intentó atrapar a una bruja y terminó siendo su prisionero. Siempre pensé que los sueños eran solo eso, sueños, imágenes sin sentido, producto del cansancio. Pero hay cosas que, una vez vistas, ya no pueden desverse. Y hay puertas que solo se abren cuando duermes, pero que algunas entidades cruzan para este lado. Yo era maestro rural en Chiapas, en una comunidad tzotzil cerca de San Juan Chamula. Me quedé a vivir en una pequeña cabaña de madera, sin luz, con una fogata que era mi única compañía. Al principio todo iba bien. Los niños eran inteligentes, curiosos, pero después de unas semanas empecé a notar algo raro en sus dibujos. Todos, absolutamente todos, dibujaban a una mujer, alta, delgada, con cabello largo que tocaba el suelo. Siempre estaba de espaldas o sin rostro. Algunos la ponían en el cielo, otros entre los árboles. Un día, uno de mis alumnos, Gaspar, me dijo: la señora de los sueños se llevó a mi primo. No volvió a despertar. Pensé que era una historia para llamar la atención, hasta que empecé a tener sueños extraños. En todos, caminaba por un bosque de noche, bajo una luna gigante y roja. A lo lejos, siempre veía a una mujer parada, de espaldas. Nunca avanzaba, nunca hablaba. Solo estaba allí, esperándome. Pero una noche se volteó. ¿Alguien más ha soñado con la misma figura varias veces? Porque esto ya parece más común de lo que imaginamos. No tenía cara. Su piel parecía costra, como tierra seca. En el centro de su rostro vacío había una grieta que poco a poco se abrió como una boca. De ahí salió un sonido que no era voz ni ruido. Era como sentir algo dentro del estómago, una vibración profunda que me dejaba inmóvil. Me desperté, sudando, con la boca llena de tierra. Literal,
Tenía tierra entre los dientes, en la lengua, en la garganta. Tosí por horas. Comencé a investigar y los ancianos del pueblo me hablaron de una bruja llamada Ixelix, una devoradora de sueños. Decían que se aparecía primero en la mente, luego en el cuerpo. Y si llegabas a soñar con su verdadero rostro, ella se colaba por la grieta que abría en tu alma. Las cosas empeoraron rápido. Los niños empezaron a enfermar. Algunos no querían dormir. Otros hablaban en idiomas que no conocían. Una niña se arrancó las uñas mientras dormía, gritando que quería dejar de verla. Me obsesioné. Quería saber qué era, cómo detenerla. Decidí quedarme despierto días enteros, pero el cuerpo siempre pierde. Y cuando finalmente dormí, volví al bosque. Esta vez estaba más cerca. Pude ver que su cabello no era cabello. Eran hebras de piel, trenzadas con dientes humanos. Su cuerpo tenía costuras como si se hubiera cosido partes de otras personas. Caminaba sin moverse, flotando hacia mí. Cuando abrió su boca, vi miles de ojos mirándome desde dentro. Desperté con la cara arañada. Me había hecho daño durmiendo, o eso creí, hasta que noté que mis uñas estaban limpias, pero había marcas que no coincidían con mis dedos, como si otra mano me hubiera tocado en la noche. Decidí huir del pueblo. Al irme, uno de los niños me regaló un dibujo. Era yo, dormido, con la bruja sentada sobre mi pecho, sonriendo. Abajo, en letras torpes, escribió: «Ella ya sabe tu nombre. Desde entonces, no sueño. No porque no pueda, sino porque tengo miedo de cerrar los ojos. Porque una noche, mientras viajaba en autobús, caí dormido sin querer. Y ella estaba ahí, más cerca que nunca. Me susurró al oído: ya no eres maestro, ahora serás puerta». Desperté con una herida en el pecho, justo en el centro. Y cada noche siento que algo late allí dentro. Algo que no es mío. Pero si piensas que soñar con una bruja es aterrador, espera a conocer el caso del hombre que la encontró en carne y hueso, en el techo de su propia casa. Nunca he creído en brujas, pero siempre supe que algo vivía sobre mi techo. Cuando mi esposa y yo compramos aquella casa vieja en Tlaxcala, nos encantó su estilo colonial y el enorme patio trasero. Nadie nos dijo por qué estaba tan barata. Nadie nos contó por qué nadie había querido vivir allí más de un año. La primera noche lo escuchamos. Pasos sobre el techo. No eran pisadas normales. Los que viven o vivieron en casas antiguas, ¿escucharon pasos en el techo también? Porque ya me han contado más de un caso así. Eran lentas, arrastradas, como si algo caminara descalzo con uñas largas. Subí con una lámpara. Nada. Solo tejas rotas. Pensamos que eran mapaches. Luego, que eran gatos. Hasta que escuchamos la risa. No era una risa humana. Era una mezcla entre carcajada infantil y el chillido de una cabra. Sonaba desde arriba. Pero cuando salías a mirar, el silencio volvía. Una noche, mi esposa me despertó temblando. Decía que había una mujer sentada al pie de la cama, que la vio en la penumbra, alta, delgada, con un velo negro que no dejaba ver su cara. Yo no vi nada, hasta que noté que las cobijas estaban hundidas, como si alguien se hubiera levantado de allí segundos antes. Lo peor llegó cuando mi hija, de 4 años, empezó a hablarle a la señora del techo. Decía que la visitaba por las noches, que le cantaba canciones sin lengua, que tenía una boca en la espalda. Una madrugada,
Me levanté al escuchar golpes secos sobre el techo. Salí corriendo con una lámpara y escopeta. Vi algo que jamás olvidaré. Una figura encorvada, de piel gris y sin ropa, se arrastraba con los brazos desproporcionadamente largos. Cuando la luz la tocó, giró el cuello completamente hacia atrás. Me miró con una sonrisa que parecía de cera derretida y dientes de metal. Disparé. La figura saltó hacia el aire y desapareció por detrás del tejado, como si se deshiciera en humo. Pensé que estaba alucinando, hasta que vi la sangre. Negruzca, espesa, cubría las tejas. Intentamos bendecir la casa. Un sacerdote vino. Se negó a entrar a una de las habitaciones. Dijo que allí la oscuridad tenía hambre. Esa misma noche, él tuvo un accidente. Nunca volvió. Las manifestaciones se intensificaron. Las paredes amanecían con símbolos que parecían quemados desde dentro. Gritos que venían de los focos. Mi hija empezó a perder el cabello. Mi esposa soñaba con una mujer que se arrastraba por los muros del cuarto y murmuraba cosas al oído. Dame uno, solo uno. Una noche desperté a las 3:13 a.m. El reloj se había detenido. Todo estaba en silencio, pero entonces escuché algo cayendo del techo. Era mi hija, tirada en el piso del patio trasero, como si la hubieran soltado desde el cielo. Sobre el techo la vi, la silueta, negra, quietísima, mirándome. La luz de la luna iluminó lo suficiente para notar que tenía patas de ave y brazos humanos, la cabeza ladeada. No se movía, pero yo sentía que se estaba riendo. Recogí a mi hija, aún viva, aunque con huesos rotos. Hicimos las maletas esa misma noche, huyendo de esa cosa que nunca volvió a bajar, porque no necesitaba hacerlo. A veces, cuando visito Tlaxcala, paso cerca de esa casa. Está en ruinas, abandonada. Pero si levantas la vista, justo antes del amanecer, puedes ver a una figura sobre el techo, sentada, esperando. Y si te detienes, incluso desde lejos, la oyes reír. Pero si crees que nada podría ser peor que tenerla encima de tu casa, espera a oír lo que vivió el hombre que fue encerrado, dentro del círculo de una bruja, sin escapatoria. Esta historia es la razón por la que dejé todo. Mi trabajo, mi casa, mis amigos. Porque cuando te conviertes en el objetivo de una bruja, lo único que puedes hacer es correr. Mi error fue la curiosidad. Soy antropólogo. Durante años estudié rituales y leyendas de comunidades rurales, especialmente en zonas donde la tradición oral supera los registros escritos. En 2019 me hablaron de una mujer en un poblado aislado de San Luis Potosí. Decían que no envejecía, que hablaba con los muertos y que conocía los nombres verdaderos de las personas. Eso último fue lo que me atrapó, los nombres verdaderos. Una creencia antigua según la cual todos tenemos un nombre oculto, que si es pronunciado por la entidad correcta, puede romper tu voluntad. Llegué al pueblo, me advirtieron no buscarla, que ella elige a quién mostrar su cara, que nadie que la ha visto de cerca sigue siendo el mismo. Pero yo insistí, investigué, hablé con ancianas. Todas evitaban decir su nombre, pero una, muy vieja, finalmente lo susurró: Malwa. 3 días después, encontré el círculo. ¿Alguna vez viste un círculo de sal en algún lugar extraño? Cuéntame dónde, porque esto puede ser más frecuente de lo que pensamos. Era de sal gruesa. Perfecto. En medio del bosque. Dentro había un pájaro muerto,
un espejo y una muñeca hecha de cabello humano. Mi instinto fue documentarlo. Tomé fotos. Crucé el círculo. Fue un error. El viento se detuvo. No solo eso. El mundo se detuvo. No había sonido. Ni hojas, ni insectos, ni mi propia respiración. Me quedé inmóvil. Sentía que el tiempo me presionaba el pecho. Algo se había roto. Esa noche, en mi habitación, el espejo que había fotografiado apareció junto a mi cama, con una nota escrita en tierra. Ya sé tu nombre. Desde entonces, no dormía. Cada vez que lo hacía, despertaba dentro del círculo, aunque estuviera en otro estado, en otra ciudad. Siempre el mismo bosque, siempre de noche. Y ella, una mujer encorvada, con la piel llena de marcas de garras y símbolos antiguos. Llevaba un velo, pero su boca era visible. Sonreía como si supiera que yo no podía hacer nada. Me hablaba con la voz de mi madre, con la voz de mi infancia, con la mía. Una noche, al despertar, el círculo estaba en mi sala. La sal se mantenía firme, como si estuviera tallada en el piso. Intenté borrarla. No pude. Llamé a amigos, a un sacerdote. Nadie vio nada. Solo yo podía verlo. O eso creí, hasta que mi perro se negó a entrar al departamento. Chillaba y rascaba la puerta. Al día siguiente, desapareció. Comencé a perder el sentido del tiempo. Había noches en que dormía solo un minuto, pero vivía horas dentro del círculo, cada vez más cerca, cada vez más real, hasta que, en uno de esos sueños, ella me tocó la frente y desperté con una quemadura. Me interné en una iglesia abandonada, buscando refugio. Llevaba una Biblia, un rosario y un círculo propio de sal. Me encerré 3 días. Al tercero encontré en el suelo un nuevo mensaje. No puedes protegerte con símbolos en los que no crees. La última noche la vi fuera del círculo, ya no en el sueño, en el mundo real, en la esquina de mi habitación. La sal no le hizo nada. Me dijo, con mi voz, cuando cruzaste la línea, ya eras mío. No sé cómo escapé. Solo recuerdo correr, llegar al monte y perder la conciencia. Unos campistas me encontraron. Dijeron que balbuceaba en una lengua que no era español, que mis ojos estaban en blanco. Estuve 3 días sin despertar. Desde entonces me muevo constantemente. No duermo más de 3 horas. No tengo casa. No tengo espejo. No quiero ver si ella sigue detrás de mí o si ya está dentro, porque en mis pesadillas a veces me veo a mí mismo, caminando en círculos, dentro de uno hecho de sal, desde el que no puedo salir. Y si has llegado hasta aquí, dime, ¿alguna vez cruzaste un círculo sin darte cuenta? Porque a veces no necesitas creer en las brujas para que ellas crean en ti. Si estas historias te han puesto la piel de gallina, no eres el único. Cada uno de estos relatos fue verificado, documentado y reconstruido con testimonios reales. Pero hay casos aún más perturbadores que no pude incluir aquí. En pantalla están apareciendo 2 videos con experiencias aún más extremas, investigadas en los rincones más oscuros de México. Haz clic si te atreves a seguir. Soy Nox, tu guía en lo inexplicable. Nos vemos en el próximo caso. Si se atreven a volver